Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de padres de la Biblia. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el padre del rey David? A. Obed. B. Isaí. C. Abraham. D. Jacob. Tienes 10 segundos para responder. B. Isaí. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el padre de Jacob? A. Isaac. B. Noé. C. David. D. Abraham. Tienes 10 segundos para responder. A. Isaac. Génesis capítulo 25 versículos 20 al 26. Pregunta 3. ¿Cómo se llama el padre de Noé? A. Moisés. B. Aarón. C. Lamec. D. Enoc. Tienes 10 segundos para responder. C. Lamec. Génesis capítulo 5 versículos 28 al 29. Pregunta 4. ¿Cómo se llama el padre de Abraham? A. Coré. B. Amram. C. Santiago. D. Taré. Tienes 10 segundos para responder. D. Taré. Génesis capítulo 11 versículo 27. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el padre del profeta Moisés? A. Obed. B. David. C. Jonás. D. Amram. Tienes 10 segundos para responder. De Amram. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 6. ¿Cómo se llama el padre del profeta Eliseo? A. Elías. B. Ocosías. C. Safat. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. C. Safat. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 19. Pregunta 7. ¿Cómo se llama el padre que tuvo 12 hijos? A. José. B. Isaac. C. Israel. De Abraham. Tienes 10 segundos para responder. C. Israel. Génesis capítulo 35 versículos 22 al 26. Pregunta 8. ¿Cómo se llama el padre del profeta Jeremías? A. Ezequías. B. Hilcías. C. Ocosías. D. Pablo. Tienes 10 segundos para responder. B. Hilcías. Jeremías capítulo 1 versículo 1. Pregunta 9. ¿Cómo se llama el padre de Lot? A. Isaías. B. Isaac. C. Arán. D. Taré. Tienes 10 segundos para responder. Se harán. Génesis capítulo 11 versículo 27. Pregunta 10. ¿Cómo se llama el padre terrenal de Jesús? A. Miguel. B. José. C.
Dios. D. Gabriel. Tienes 10 segundos para responder. B. José, San Mateo capítulo 1 versículo 16. Pregunta 11. ¿Cómo se llama el padre de Saúl? A. Jonatán. B. David. C. Obed. D. Cis. Tienes 10 segundos para responder. D. Cis. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 51. Pregunta 12. ¿Cómo se llama el padre del profeta Samuel? A. Elcana. B. Taré. C. Manoa. D. Pablo. Tienes 10 segundos para responder. A. Elcana. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 1 al 19. Pregunta 13. ¿Cómo se llama el padre de Salomón? A. Manasés. B. David. C. Saúl. D. Absalón. Tienes 10 segundos para responder. B. David. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 11. Pregunta 14. ¿Cómo se llama el padre de Jonatán amigo de David? A. David. B. Salomón. C. Saúl. D. Samuel. Tienes 10 segundos para responder. C. Saúl. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 1. Pregunta 15. ¿A quién se le conoce como el padre de muchedumbre? A. Rubén. B. Isaac. C. Jacob. D. Abraham. Tienes 10 segundos para responder. De Abraham. Génesis capítulo 17 versículo 5. Pregunta 16. ¿Cómo se llama el padre que tuvo hijos gemelos? A. Jacob. B. Abraham. C. David. D. Isaac. Tienes 10 segundos para responder. De Isaac. Génesis capítulo 25 versículos 20 al 26. Pregunta 17. ¿Cómo se llama el padre de Raquel, mujer de Jacob? A. Ocosías. B. Jonás. C. Jetro. D. Labán. Tienes 10 segundos para responder. D. Labán. Génesis capítulo 29 versículo 10. Pregunta 18. ¿Cómo se llama el padre de Abel, el que fue asesinado por su hermano? A. Caín. B. Set Adán. D. Noé. Tienes 10 segundos para responder. Adán. Génesis capítulo 4 versículos 1 al 2. Pregunta 19. ¿Cómo se llama el padre de Josué, sucesor de Moisés? A. Amram. B. Jonás. C. Taré. D. Nan. Tienes 10 segundos para responder. De Nan. Josué capítulo 1 versículo 1. Pregunta 20. ¿Cómo se llama el padre de Sansón? A. Gedeón. B. Isaac. C. Manoa.
de Abraham. Tienes 10 segundos para responder. Semanoa, Jueces capítulo 13 versículo 2. Pregunta 21. ¿Cómo se llama el padre de José, esposo de María? A. Santiago. B. Rubén. C. Jacob. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. C. Jacob, San Mateo capítulo 1 versículo 16. Pregunta 22. ¿Cómo se llama el padre de Ofni y Faíns? A. Elías. B. Eliseo. C. Elí. D. Aarón. Tienes 10 segundos para responder. C. Elí, Primera de Samuel capítulo 4 versículo 4. Pregunta 23. ¿Cómo se llama el padre de Juan el Bautista? A. Pedro. B. Oseas. C. Malaquías. D. Zacarías. Tienes 10 segundos para responder. De Zacarías. San Lucas capítulo 1 versículos 57 al 63. Pregunta 24. ¿Cómo se llama el padre que a uno de sus hijos le hizo una túnica de colores? A. Abraham. B. Isaac. C. Israel. D. José. Tienes 10 segundos para responder. C. Israel. Génesis capítulo 37 versículo 3. Pregunta 25. ¿Cómo se llama el padre de Roboam? A. Saúl. B. Jonatán. C. David. D. Salomón. Tienes 10 segundos para responder. De Salomón, Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 10. Pregunta 26. ¿Cómo se llama el padre de Rebeca, mujer de Isaac? A. Labán. B. Jetro. C. Betuel. D. Isaí. Tienes 10 segundos para responder. C. Betuel, Génesis capítulo 22 versículo 23. Pregunta 27. ¿Cómo se llama el padre de Ismael? A. Benjamín. B. Jacob. C. Isaac. D. Abraham. Tienes 10 segundos para responder. De Abraham, Génesis capítulo 25 versículo 12. Pregunta 28. ¿Cómo se llama el padre que Dios le probó al mandar a sacrificar a su hijo? A. Pablo. B. Isaac. C. Abraham. D. Jacob. Tienes 10 segundos para responder. C. Abraham. Génesis capítulo 22 versículos 1 al 2. Pregunta 29. ¿Cómo se llama el padre del profeta Jonás? A. David. B. Abraham. C. Taré. D. Amitai. Tienes 10 segundos para responder. De Amitai, Jonás capítulo 1 versículo 1. Pregunta 30. ¿Cómo se llama el padre del rey Acab que tenía por mujer a Jezabel? A. Josafat. B. Gedeón.
Seombi. De Amram. Tienes 10 segundos para responder. Seombi. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 29. Pregunta 31. ¿Cómo se llama el padre de Caín, el que mató a su hermano? A. Enoc. B. Adán. C. David. De Abraham. Tienes 10 segundos para responder. B. Adán. Génesis capítulo 4 versículo 1. Pregunta 32. ¿Cómo se llama el padre de Mefiboset? A. David. B. Saúl. C. Jonatán. D. Samuel. Tienes 10 segundos para responder. C. Jonatán. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 6. Pregunta 33. ¿Cómo se llama el padre de José, el que fue vendido por sus hermanos? A. Isaac. B. Judas. C. Abraham. D. Jacob. Tienes 10 segundos para responder. De Jacob. Génesis capítulo 35 versículos 22 al 24. Pregunta 34. ¿Cómo se llama el padre del rey Josafat? A. Acab. B. Manasés. C. Ezequías. D. Asa. Tienes 10 segundos para responder. De Asa. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 41. Pregunta 35. ¿Cómo se llama el padre de Esaú? A. Jacob. B. Isaac. C. Abraham. D. Sansón. Tienes 10 segundos para responder. B. Isaac. Génesis capítulo 25 versículos 20 al 26. Pregunta 36. ¿Cómo se llama el padre de Isaí, que es el padre de David? A. Abraham. B. Obed. C. Samuel. D. Taré. Tienes 10 segundos para responder. B. Obed. Ruth capítulo 4 versículo 22. Pregunta 37. ¿Cómo se llama el padre del profeta Oseas? A. Beri. B. Cis. C. Aarón. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. A. Beri. Oseas capítulo 1 versículo 1. Pregunta 38. ¿Cómo se llama el padre del profeta Ezequiel? A. Obed. B. Isaí. C. Buzi. D. Jonás. Tienes 10 segundos para responder. C. Buzi. Ezequiel capítulo 1 versículo 3. Pregunta 39. ¿Cómo se llama el padre verdadero de Jesús? A. Dios. B. José. C. Miguel. D. Gabriel. Tienes 10 segundos para responder. A. Dios. San Juan capítulo 5 versículos 17 al 18. Pregunta 40. ¿Cómo se llama el padre,
que desde niño vivía en el templo y tuvo por hijos a Joel y Abías? A Isaac. B. Samuel. C. Jeremías. D. Jonás. Tienes 10 segundos para responder. D. Samuel. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 1 al 2. Pregunta 41. ¿Cómo se llama el padre que tuvo una sola hija llamada Dina y 12 hijos? A. Isaac. B. Jacob. C. Adán. D. Abraham. Tienes 10 segundos para responder. B. Jacob. Génesis capítulo 34 versículo 1. Pregunta 42. ¿Cómo se llama el padre que era amigo de Dios? A. Pedro. B. Pablo. C. Abraham. D. David. Tienes 10 segundos para responder. C. Abraham. Santiago capítulo 2 versículo 23. Pregunta 43. ¿Cómo se llama el padre del sacerdote Aarón? A. Moisés. B. Juan. C. Abraham. D. Amram. Tienes 10 segundos para responder. De Amram. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 44. ¿Cómo se llama el padre de Enoc, el que fue llevado vivo por Dios al cielo? A. Abraham. B. Taré. C. Noé. D. Jared. Tienes 10 segundos para responder. De Jared. Génesis capítulo 5 versículo 18. Pregunta 45. ¿Cómo se llama el padre del apóstol Pedro? A. Micaías. B. Jonás. C. Juan. D. Andrés. Tienes 10 segundos para responder. B. Jonás. San Juan capítulo 1 versículo 42. Pregunta 46. ¿Cómo se llama el padre de Manasés y Efraín? A. Judá. B. José. C. Leví. D. Simeón. Tienes 10 segundos para responder. B. José. Génesis capítulo 48 versículo 1. Pregunta 47. ¿Cómo se llama el padre que tenía el corazón conforme al de Dios? A. David. B. Pablo. C. Juan. De Abraham. Tienes 10 segundos para responder. A. David. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14. Pregunta 48. ¿Cómo se llama el padre de Sem, Cam y Jafet? A. Adán. B. Noé. C. Abraham. D. Isaac. Tienes 10 segundos para responder. B. Noé. Génesis capítulo 9 versículo 18. Pregunta 49. ¿Cómo se llama el padre que Dios le dijo que tomara una mujer fornicaria? A. Oseas. B. Micaías. C. Ocosías. D. Malaquías. Tienes 10 segundos para responder. A. Oseas. Oseas capítulo 1 versículos 2 al 4. Pregunta 50. ¿Cómo se llama el padre de Gersón y Eliezer?
A. David. B. Moisés. C. Aarón. D. Noé. Tienes 10 segundos para responder. B. Moisés. Primera de Crónicas capítulo 23 versículo 15. Déjame saber en la caja de comentarios cuántas preguntas has respondido. Dios te bendiga.